Buenas tardes público, mi nombre es Joaquín Ignacio Santos Arenas del segundo ciclo de la carrera de Electrónica Industrial del Instituto Técnico Superior José Pardo, y les voy a presentar un proyecto de mi carrera del área de diseño e instalaciones electrónicas. El proyecto en sí es diagrama electrónico, que sería alarma contra ladrones, y adicional sensor. ¿Qué voy a explicar aquí? El comportamiento y el funcionamiento del circuito electrónico. Primero comenzamos con la fuente de alimentación. Para este circuito, como hice diversos cálculos, y bueno, en realidad la carga y la fuente lo que da vida al circuito. El circuito va a pedir la corriente necesaria, por eso que también se necesita 9 voltios y con una aproximada de media potencia. En este caso hablaríamos de una fuente de 9 voltios a 1.5 amperios. En este caso, haciendo cálculos. Bueno, en sí, aquí comienza la etapa de emisor y receptor. El emisor va a ser un LED infrarrojo, lo que usan ahorita los receptores de televisor, los LED infrarrojos, al momento de captar la señal que tiene el control relacionado con un infrarrojo está acompañado de un autocoplador. Es el mismo principio. En este caso, este sería el emisor. Aquí la resistencia para limitar el paso de corriente, porque está llegando 9 voltios en paralelo. Esto el ojo humano no lo ve. ¿Por qué? Porque esto está a baja frecuencia, cosa que nosotros no podemos verlo. Y aquí está el fotodiodo en inverso. ¿Por qué en inverso? Porque el fotodiodo, ya que es el receptor y el LED es el emisor siendo el receptor va a darle funcionamiento al fotodiodo, haciendo lo que esté en directa. Un diodo se dice que cuando esté en directa, este es el diodo, que cuando esté en directa, positivo por el ánodo, negativo por el cátodo. Pasa corriente por el ánodo y sale. Se comporta como un cable. Ahora, si el diodo está en inversa, positivo pasa por cátodo, se retiene, queda abierto, no pasa flujo de corriente y no pasa. En este caso, el fotodiodo es un diodo especial, en este caso de la familia de los semiconductores. Funciona en inversa. Va a pasar, funciona de tal manera que llega luz al fotodiodo y conduce, en inversa, conduce, haciendo de que la corriente de base no sea la suficiente, porque del positivo acá baja por la resistencia limitando la corriente y va a bajar, va a chocar al punto tierra y va a regresar al circuito. En este caso estamos también incluyendo, para no adelantarnos, el timer 555 actuando como un monostable. ¿Monostable a qué se refiere? La aplicación del 555 como temporizador monostable hace que en el pin 2, mientras el pin 2 actúa como un pulsador. Esto prácticamente ahí vamos a explicarlo cómo funciona como un pulsador. Va a hacer que reciba una señal y en el pin 3, que sería la salida, pase un pequeño pulso por un determinado tiempo. Y el tiempo con la frecuencia se saca a través de este riel de voltaje, que sería esta resistencia RC con un condensador. Pasa por el medio, por el pin 7 y pin 6, haciendo el tiempo. El tiempo en este caso llamaríamos en la salida del 3 el flanco ascenso y el flanco de descenso. Bueno, ahora, vamos a explicar cómo esto actúa como pulsador. Bueno, ¿cómo actúa como pulsador? Ya, ni bien sabemos que el fotodiodo, cuando está en inversa y le emite luz, ya sea infrarroja, o recuerden que el ojo humano no lo ve, y para eso ya en el prototipo, en la misma placa, tiene que estar en la misma distancia. Si no están en las mismas distancias, no funciona. Ahora, cuando esto está en la misma distancia, el emisor mande luz al receptor, que es el fotodiodo, va a conducir. Ahora, ¿cómo esto actúa como pulsador? Ya, cuando se interrumpe el paso de luz o hay un obstáculo que no permite que la luz infrarroja no pase por el receptor, esto se abre, se corta. ¿Y qué pasa si se corta? El voltaje
y la resistencia que retiene la corriente se va a la base del transistor. En este caso es un 2N2222. ¿Ya? 2N2222. Esto es a baja potencia. La corriente de base puede ser hasta de 5 a menos miliamperios, máximo 2 miliamperios. Y en eso puede estar hasta 20, perdón. 20 miliamperios como corriente de base para que controle. Cuando la intensidad base supere su rango, el transistor actúa como en saturación, como un pequeño switch. Se han estudiado la teoría ahí, el corte y saturación de un transistor. Esto es lo que hace que cuando está en saturación o está en el campo o zona de trabajo es que al momento de ingresar una corriente de base, el transistor puede limitar la corriente. Además puede comprobarse por qué, porque aquí hay un diodo. Entre el voltaje base emisor tiene que haber un voltaje de 0.7 voltios aproximado, que es el voltaje eficaz o el voltaje de valor que hay en un semiconductor, que es el diodo, si es de silicio. Bueno, el emisor, el sentido de la corriente va a ser así. El emisor va a bajar a negativo y va a haber corriente. Va a haber corriente en el colector. Mientras hay corriente en el colector, aquí ya podemos ver de que el voltaje que entra al LED puede prenderse, ocasionando un pequeño pulso. O sea, este LED se va a poder prender ni bien se interrumpe el paso. Si esto sigue, sigue, por ejemplo, interrumpiéndose el paso, esto va a seguir prendido, pero cuando se suelte ya no, porque el transistor ya no va a estar en saturación, sino va a estar en corte. Ahora, como está en saturación en este momento, cuando ya activamos el pulso, esto se va automáticamente a apagar, porque solo va a recibir una pequeña intervención. Por eso se dice que es un pulsador, es un sensor pulsador aquí, en la entrada 2, pin 2. La corriente va a pasar automáticamente. Acá va a limitar la corriente, esta resistencia de 10K, va a limitar la corriente llegando al pin 2. Es lo que explicamos, lo que actúa en un monostable, creando un pulso. Y aquí se crea el pulso de reloj, lo que es el pin 6 con el pin 7. Todo eso con tal no permitiendo el paso de luz. Todo esto ocurre en unos segundos cuando el emisor no le llega luz al receptor o cuando se interrumpe el paso. Ahora, en el pin 1 del 555 va a tierra, el pin 8 y 4 van a positivo, alimentación. Ahora, entramos a la segunda parte, que es el funcionamiento y la zona de control. ¿Qué hace el pin 3? Ya sabemos que un monostable, ahorita está actuando como un pulsador, va a generar una onda cuadrada, solo una onda. Y ese solo pulso va a durar un determinado tiempo y ahí va a estar en cero. Podríamos decir de que esto está en cero lógico, va a estar en 1 en un determinado tiempo, en el flanco de descenso y en el flanco de descenso. Todo eso va a determinar el circuito RC, que está aquí, este riel RC. Por determinados cálculos va a dar el pulso que va a botar en la salida del pin 3. Ahora, aquí vemos una resistencia, hay un pulso. En pleno pulso, ahí está una resistencia, limita el paso de corriente, se prende el LED número 3. Ahora, ¿qué tenemos aquí? El CCR. ¿Qué hace el CCR? El CCR es un tiristor. El tiristor lo que hace son dos diodos en paralelo inversamente, que lo que hace es que, al igual que el tiristor con el triac conduce por una determinada compuerta puede conducir. Buenas tardes, públicos. Mi nombre es Joaquín Ignacio Santos Arenas, del segundo ciclo de la carrera de Electrónica Industrial del Instituto Técnico Superior José Pardo, y voy a presentarles el proyecto. Se llama Alarma contra Ladrones. Bueno, en este caso podemos ver, vamos a explicar un poco. La alimentación es de 9 voltios de este circuito. Voy a explicar paso a paso. Aquí vemos que estamos utilizando el 555, que es un integrado temporizador.
y por el otro lado un amplificador UM 3561. Este 555 se trabaja en tres formas. Bueno, en casos especiales voy a trabajarlo primero en monostable, el otro es estable. Monostable, ¿qué significa? Cuando el temporizador genera con un pulsador o una diferencia potencial, un pulso en el pin 2, el pin 3 va a botar un pulso y determinadamente ese tiempo se va a calcular a través de este riel, que es la resistencia 1 con el condensador. Y eso está conectado en paralelo y unido al pin 6 con el pin 7. Esto va a hacer que, más el pulso, va a hacer que genere una onda cuadrada, generando un pulso, y esto va a haber un tiempo. Solo un pulso, no es como el estable que es como un clock, tiempo reloj, no. Solo va a generar un pulso. Ahora, ¿cómo se genera ese pulso aquí? Bueno, para eso hay un sistema de emisor y receptor. Emisor va a ser el LED infrarrojo, que con la caída de tensión por eso se calcula esta resistencia. Esto no lo puede ver el ojo humano, porque esto actúa con una frecuencia de gigahertz, cosa que el ojo humano no puede ver. Podemos ver nosotros de un terahertz para arriba. El receptor va a ser el diodo. ¿Por qué el fotodiodo, por qué está en inversa? Saben que un diodo, este es el ánodo, este es el cátodo. Cuando está en directa, la corriente va de ánodo a cátodo, conduce y se comporta como un cable con su valor nominal, que si es de silicio es de 0.7 voltios. Ahora, si está cátodo y ánodo y la corriente, no, está abierto. Y aquí pasa la corriente. Esto está abierto. Cuando está en inversa, el diodo actúa como un cable abierto. Pero en este caso es un diodo especial, es un fotodiodo, que es un receptor de luz. ¿Sí? Este sería el emisor de luz, que sería el diodo LED, pero este es infrarrojo. Solo el fotodiodo capta esa frecuencia, capta esa luz. Por eso que es especial, que cuando está en inversa va a conducir, va a estar en un circuito cerrado, se comporta como un cable. Cuando está en inversa y con luz, pero cuando su funcionamiento es en inversa, pero cuando no le llega luz o se interrumpe el paso de luz, esto se va a abrir, va a estar abierto. Cuando se interrumpe el paso de luz. Ahora, ¿esto cómo funciona? La corriente pasa por acá. La corriente pasa por aquí, se va a la resistencia. Si esto está abierto, no está haciendo contacto a tierra. Esta corriente va a la base y hay una resistencia para esto. Esta resistencia la hace para el fotodiodo y esta resistencia también para la base del 2N22. Ahora, esto entra en saturación por la corriente que pasa. Y también está generando el campo de trabajo que hay en el transistor de baja potencia, haciendo que lo sature. Se satura, se comporta como un cable, activando eso también. Todo cuando se interrumpe el paso de luz, este diodo también se prende. Este LED, sería el LED 2, se prende. Pero se prende con el determinado tiempo del momento que se interrumpe el paso de luz. El LED que se prende hace contacto con tierra, con el emisor, luego el conector va a dar que pase esa corriente al pin 2, generando ahí recién el pulso. Y ese pulso que está en monostable va a recién generar la onda cuadrada que hay en el pin 3. Como ya lo dije, y como salida de tiempo, determinando el R1 y con el condensador SRC. Eso cuando se interrumpe el paso de luz, como vuelvo a repetir. Ahora, el pin 8 y el pin 4, alimentación BCC. El pin 1, AGN, pin 5, solo es de filtro. No vamos a utilizar eso. Ahora,
Como bien saben, cómo trabaja un 555, un circuito temporizador de monostable, generando un pulso con el tiempo de RC, eso también se va a aprender. Está pasando corriente por un determinado tiempo, que sería acá esto actuaría como flanco de descenso por el flip-flop RC que va a pasar corriente, se va a prender esto, pero esto va a estar apagado, porque bien recuerden que este LED va a ser dependiente del paso de luz, del momento que pasa la luz aquí. Ahora, este LED va a ser dependiente del tiempo RC, del tiempo del pulso. Ahora, aquí vemos una compuerta. ¿Qué es esto? Es el CCR, o es el tiristor 2251. ¿Cómo actúa el CCR? Pasa, aquí está la tensión, el ring de tensión, pasa corriente acá para el tiristor. Y lo que hace el tiristor es que si no hay un pulso o no hay una tensión en la compuerta gate, si no hay un pulso, no conduce, va a estar abierto. Como un diodo, es uno de los primeros semiconductores, va a estar abierto. Ahora, cuando haya un pulso o una tensión que le va a brindar, tan solo que sea un pulso, porque esto se va a apagar, esto que está en un lógico se va a volver a cero. Cuando esto genera un pulso, esto se va a abrir automáticamente y va a pasar corriente por el cátodo, prendiendo este LED. LED número 3. No, el número 4. Volvemos acá. Se interrumpe el paso de luz, esto se prende, se apaga cuando regresa la luz o cuando ya no se interrumpe, genera un pulso, esto se prende, el E3 se prende, y cuando está en cero ya no se prende. Pero lo que sí va a estar prendido es este LED, porque el tiristor ya está conduciendo ya. Este diodo que está ahí ya está conduciendo ya. Así que esto está en cero, esto no se prende, el funcionamiento sigue igual. Esto es lo que me va a decir que me va a decir que la alarma llegó a activarse. ¿Y cómo hacemos la activación de esa alarma? Aquí está la etapa de potencia. Esta es una etapa de control primero. Ahora, esto va a pasar, la corriente que va a pasar por el cátodo aquí, por la caída de tensión, va a haber una caída de tensión hasta 8 voltios aproximadamente. Y aquí, eficaz o normalmente nominal, se va a venir 9 voltios aquí. Y este es un 7805, que es un regulador de voltaje. Esto tiene su mínimo y máximo de cuánto voltaje puede regular. A este le puede entrar. Contarle que el voltaje de entrada sea mayor al voltaje de salida, o el voltaje de entrada sea mayor a los 2 dígitos del final del regulador. Por ejemplo, 5, 7805, ya, a 5 voltios. Esto bota 5 voltios, me lo convierte a 5 voltios, me lo regula. Estos 5 voltios van a ser para la alimentación del integrado UM3561, que es un amplificador. Y esta característica también, porque amplifica tensión y amplifica corriente. El pin 2, si no me equivoco, va a GND del regulador. 5 voltios van a ir al pin 5. Pin 2, GND. Pin 7 y pin 8 está en una realimentación con una resistencia de 220K. Aquí en la salida, que si bien sabemos del amplificador, le entra una tensión y en el pin 3 lo amplifica. Acá hay un potenciómetro para regularle la tensión, regular la diferencia potencial, y así podemos modularlo con este potenciómetro. Y así vamos a ver que, porque el volumen en sí es un voltaje, que es lo que podemos escuchar, menos, más, medio. Ahora, para convertirlo en mi tapa de potencia, que está aquí, mi tapa de potencia, lo que usaré es aquí, el pin 3 y el pin 1. El pin 3 se va a conectar el pin 3 del potenciómetro se va a conectar al pin 3, que es la salida del amplificador, ya la onda amplificada. El pin 1 a tierra, y el pin 2 se va a conectar a una resistencia de 10 kΩ.
que va a ser la que sea la oposición al paso de la corriente base para este transistor BS548, que es de baja potencia. O sea, no le puede entrar, mínimo le podría entrar 20 miliamperios, haciendo que esto actúe en trabajo. BCE, corriente de colector, funciona. Pasa una corriente de emisor, y esa corriente de emisor 1, va a la corriente de base. Se convierte en la corriente de base. ¿De qué? ¿De qué transistor? El transistor de potencia, 2N3055. Aquí le puede aguantar hasta 5 amperios. Por eso se dice que es de potencia. Está en la zona de trabajo, hay voltaje de colector emisor, hay corriente de colector, va por el emisor, cierra el circuito, GND. Y aquí, este parlante me pide tensión, y acá va a botar la corriente que es necesaria. Y esto es lo que me va a ayudar. Esto es un arreglo Darlington de 2 transistores, de baja y de alta potencia. Aquí me va a dar una corriente 1 y una corriente 2. Y esta corriente 1, el conector, va a ser de este transistor BC548 y otro también del 2N3555. Es lo que me va a ayudar. ¿En lo que? En más sonido. Ahora, también podría incluir un condensador de desacople para eliminar el ruido que hay ahí. Ahora, ¿por qué 4 ohms? O un parlante de 4 ohms. Primero, la impedancia. Sabemos que tenemos, por ejemplo, esta fuente de 9 voltios, puede ser hasta 12, en este caso vamos a hacer de 9 voltios. Si lo dividimos entre la corriente nominal, que puede, por diversos cálculos, sale aproximadamente 1.5 a 2 amperios, yo creo que 2 amperios es mucho, y 1.5 sale aproximadamente algo de 4 ohms a decimales, o a 6 ohms, pero 6 ohms no es tan comercial que digamos, así que utilizaremos 4 ohms a 8 ohms. ¿Y a qué potencia? A la potencia dependiendo de este amplificador. ¿A qué integrado? Esto, por ejemplo, me puede soportar 20 watts. Si es de 20 watts, yo le puedo poner de 40, de 30, de 50. Pero generalmente no lo voy a pedir mucho, así que quiero mejorar la calidad del sonido. Entonces, le pondremos algo de 10 watts. Que no ocupe más, ni máximo. Pero también con esto funciona. De 4 ohms a 10 watts. También funciona. También funciona con eso. Y ahora, todo ese recorrido es la etapa de activación. Y la etapa de sensor, y la etapa de pulso, control, y esta es la etapa de potencia. Aquí, y la etapa de activación es todo en sí. Ahora, todo bonito. Recordemos. No deja pasar luz, se abre, se satura el transistor 2N2222, se prende el primer LED en el determinado tiempo que pasa por que no permite el paso de luz, es el mismo tiempo, pasa por el pin 2 creando un monostable, circuito RC, el tiempo determinado del pulso, de solo un pulso que va a botar el pin 3 del 555, este LED se prende, y que depende del tiempo de RC, va a pasar al gate del CCR, activando y dejando pasar corriente, activando el LED, y este LED no se va a apagar para nada se va a apagar. Igual, 7805 amplifica y da sonido, para nada se va a apagar este LED. Ahora, ¿cómo desactivo la alarma? ¿O cómo desactivo todo este proceso? Fácil. Aquí hay un pulsador. ¿Qué me dice la teoría? Si hago un corto entre ánodo y cátodo, gate está en 0. Pero si hago un corto entre ánodo y cátodo, este es un pulsador normalmente abierto. Pulso, se corta. Se corta. Si está, se corta. Haciendo cortocircuito entre ánodo y cátodo, haciendo que un reinicio, un reset, que el cátodo ya no pase corriente, ya no llega a pasar nada de corriente, que lo retenga acá en el ánodo. Así funciona. Así que esto funciona como un reset. Ahora,
Si lo cortocircuitamos con un botón, se apaga el LED y se apaga la alarma, porque ya no va a haber tensión hasta el microcontrolador. Y pues, en instante no puede darle alimentación al identificador. Ahora lo podemos repetir varias veces. Pasa, o sea, un ejemplo, un objeto, no permite el paso de luz, el mismo circuito. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y en el próximo video estaré grabando cómo puedo automatizarlo, o sea, que no por el control de un objeto de mi mano, cómo puedo automatizarlo para que sea más rentable. Así está el circuito. Gracias. Ahora vamos a explicar la etapa de cómo el circuito podemos convertirlo automatizado. En este caso he trabajado con la tarjeta Arduino, que el mismo chip integrado ATmega es un microcontrolador utilizado en el lenguaje C++. Vamos a probar. A ver. Tenemos el Arduino. A ver. Disculpen por la medio chiquito acá. A ver. Puede ser el 1, el nano, el mega. En este caso me conformaré con el 1. Arduino. Va a estar conectado a una fuente VCC, GND. VCC va a ser 5 voltios. Recuerden que microcontroladores, 5 voltios. 5 voltios funciona. Se va a GND. Ahora, ¿qué es lo que interesante aquí? Que vamos a usar librerías en la programación. En este caso explicaré en el diagrama que vamos a utilizar un sensor o podemos decir un sensor de ultrasonido, que es el CR04, HC04, que es un sensor de proximidad. En este caso, si hay un paso o hay un sonido o detecta un paso, no sé, de un objeto, podríamos decirse, automáticamente va a haber un disparo. Ahí por programación el pin echo y el pin trigger. El trigger es el disparo, o el mismo emisor y receptor que van a actuar ahí. Cuando el sensor ultrasonido me genera, vamos a poner esto. Sensor sonido. Sensor ultrasonido va a ser este pin VCC, GND, el eco y el trigger, que sería el disparo. Va a estar conectado. VCC va a estar a 5 voltios. En este caso va a estar aquí en el pin de alimentación. Pin 5 voltios. Está conectado acá. Esto va a estar conectado a GND, misma tierra. Esto va a estar conectado a un pin digital. Trigger también a un pin digital. Salida digitales. ¿Qué va a hacer esto? Lo que va a hacer es que, por ejemplo, pasa mi mano en programación, se podría decir, a una cierta distancia, si nosotros emitimos un sonido o el sensor capta un sonido, automáticamente le va a avisar al microcontrolador actuando. ¿Cómo? Mediante el disparo. Por ejemplo, puedo poner, en este caso podría poner un LED, una resistencia. Si estoy usando un LED rojo, podríamos ponerle una resistencia de 220 ohms. Con un LED. Y este se va a ir a GND. ¿Qué es lo que hace acá? Que cuando el sensor detecta sonido, digo que en el pin tal, por ejemplo, pin digital número 11, haga un 1 lógico, activando el LED. Y cuando no detecte sonido, activa 0 automáticamente y se apaga.
¿Cómo lo puedo generar esto? También puedo agregar en el mismo acá o poner en paralelo, pero yo quiero agregarle otro pin digital, puede ser pin 12. Voy a agregarle sin resistencia, sino algo chico. Puedo agregarle un buzzer o un parlante también, de baja potencia. En este caso, no sé, potencia de 1 watt, 0.8, con un ohmiaje, una impedancia de 4 ohmios. Y esto va a ir a tierra. Hasta ahí estamos bien, hasta ahí entendemos la lógica, la sintaxis y el lenguaje C++ más la lógica. Eso va a darle el funcionamiento a este circuito. Pero eso no lo vamos a explicar acá, vamos a explicar la estructura y el diagrama y cómo va a actuar. Hasta ahí estamos bien. Repetimos, el sensor está en estado normal, ya. Si detecta un sonido, nosotros emitimos un sonido o movimiento, lo que sea, porque hasta con el aire, va a generar un disparo, dando una señal, emisor y receptor, también se podría explicar así. Y yo puedo decir la sintaxis o en el código, puedo decir de que se activa el pin 11 y pin 12. Uno lógico. LED, por ejemplo, el LED rojo, se prende. Buzzer, se prende. Prende el LED, se prende el buzzer, va a sonar ti. Cuando esto ya no esté, ya no haya sonido, un determinado, en eso también la librería mismo, se dice la distancia, ya no va a activar nada, se va a apagar, botando cero, cuando esté en estado normal. ¿Ya? Ahora, ¿cómo eso lo podemos aplicar? ¿Cómo eso lo podemos aplicar en nuestro diagrama? ¿Se recuerdan que el emisor y el receptor que actúan como pulsador, vamos a ponerlo así en físico? Este es el LED infrarrojo. Y este es el fotodiodo. Es así medio oscurito. Ajá. Cuando este LED, cosa que el ojo humano no ve, por la baja frecuencia que usa, nosotros podemos ver de terahertz para arriba. Es lo que el ojo humano puede ver. Hasta los rayos del sol se vienen en terahertz. Los rayos X también, que el ojo humano puede verlo, es visible. En este caso, en infrarrojo no podemos verlo. Emite luz. Ahí hay un ángulo también. Ángulo de disparo, lo que es acá, perpendicular ahí. Ahora, cuando se interrumpe la corriente, necesariamente necesito un objeto. Necesito cualquier objeto que me impide el paso de corriente. En este caso le hicimos una demostración con un dedo. Paso mi dedo, interrumpe el paso y ustedes saben del mismo circuito que ya le expliqué. Pasa todo lo que tiene que pasar ahí, en el mismo circuito, en el mismo sensor. Eso actúa como sensor. Ahora nosotros lo queremos como automatización. ¿Cómo lo podemos hacer? A mí se me ocurrió poner un servomotor. Voy a ponerlo así. Otro plumón, a ver. Sí, nomás. A mí lo que se me ocurrió es poner un servomotor. En este caso yo voy a ponerlo acá. Donde me diga el servomotor, si no lo configuramos por parte mecánica, lo que hay adentro, se gira un ángulo de 180 grados. Pero nosotros no necesitamos tanto ángulo, ¿sí? Esto puede girar hasta 360, pero es un servomotor. Este servomotor con 3 pines, VCC, de señal y GND. ¿Ya? Ahora, esto va a tener un mecanismo que en lo cual en estado normal, por ejemplo, está así. O no sé, está así, algo así. Vamos a poner que está así. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si yo digo, volvamos, el sensor ultrasonido detecta o recibe sonido o recibe el paso de un objeto, se prende el LED, se prende el buzzer
y se prende el servomotor. ¿Cuántos grados? Si el fotodiodo y el LED infrarrojo están fijamente mirándose, puedo simplemente poner el servomotor en un costado y decirle que se mueva a 90 grados, perpendicular. Y ahí es donde se percibe que no hay paso de luz. Igualito acá. Si ya no recibe y está en estado normal y no recibe el sonido, esto se apaga y esto vuelve al estado normal. ¿A qué? A 0 grados. Es el mecanismo eso. Ahora esto, como ya saben, esto, pin VCC 5 voltios, GND, y esto lo puedo mandar a una entrada, aquí, entrada digital, no sé, póngale 9, aquí una entrada digital 09 del microcontrolador, y así va a actuar la forma de automatización. Volvamos. El sensor ultrasonido es el receptor, es el que va a recibir sonido o va a recibir un contal de partículas de tipo hasta el mínimo sonido, por eso es ultrasonido. Puede recibir constantes, o sea, bajos sonidos, hasta el mismo aire, como decimos. Paso mi mano, por ejemplo, va a disparar. El microcontrolador va a mandar que el pin digital 9, 11 y 12 de salida actúen como salida de actuación, o sea, le manda uno lógico cuando esto pasa todo lo que ocurre, todo lo que pueda ocurrir un constante de un segundo nomás, lo va a mandar a uno, digital de pin 9, 1, servomotor 1, actuando acá también. Se prende el LED, suena el buzzer y esto gira 90 grados. Y ya no pasa en el LED infrarrojo, vamos a poner acá. Infrarrojo. Fotodiodo. Fotodiodo. Ahora, cuando ya no detecta sonido, automáticamente todo en cero. Cero lógico, cero lógico, cero lógico. Acá también cero lógico. El pin 9, cero lógico. Va a volver a su estado normal. De lo que va a estar así el servomotor, vamos a ponerlo acá. De lo que va a estar así, va a bajar a 90. Va a bajar perpendicularmente, porque así está el ángulo. Aquí. Y va a impedir que no pase. Y vamos a hacerle una demostración, no se preocupen, vamos a hacerle una demostración. Pero aquí estamos explicando la forma de cómo podemos ese circuito, en este caso sería el circuito analógico digital, cómo podemos automatizarlo con la programación. Y en pocos instantes vamos a demostrarlo. Ya, aquí tenemos el proyecto en maqueta en sí. A ver si, para que te acerques por favor. A ver, aquí está el circuito. Voy a haber explicado el amplificador. Bueno, perdón, el circuito analógico va a pasar. Aquí pueden ver, acerca la cámara. Aquí pueden ver el emisor y receptor. El LED infrarrojo con el fotodiodo. Cómo están en la misma distancia. Cómo están en la misma distancia ahí. Ahí están los LEDs en el transistor. Los dos LEDs. Este LED es el que, si no me equivoco, es el que no se va a apagar en sí. Va a estar prendido este LED. Estos dos sí se van a apagar. Uno por el pulso y otro porque actúa como botón. Y otro como salida, pues. Este es el TRIAC, CCR o el tiristor. Este de aquí es el regulador 7805. Este es el 555 con el condensador y la resistencia RC. Estas son resistencias para los LEDs. Resistencia para cada LED, claro.
Esta es la resistencia aquí, el potenciómetro que va a ser en la salida, lo que controla. Aquí el transistor de chapa, el 2N3055 y el amplificador. O bueno, el parlante. Este sí es el amplificador, 1561. Y este es el parlante de 4 ohmios a 8 watts. Y en esta zona lo que estábamos hablando, en la pizarra. Aquí está la tarjeta Arduino, que es el microcontrolador de la Mega. Aquí está el sensor ultrasonido. Ahí está el LED, el buzzer LED con su respectiva resistencia. Y aquí están las entradas y ahí están las salidas digitales. Y aquí también está el servomotor, que es lo que le dije ahí, que el servomotor va a actuar como 90 grados, si bien hay un sonido ahí. Y lo vamos a probar ahorita. Tenemos primero la fuente de 9 voltios. Vamos a conectarlo acá. Y aquí este es el botón de reset. Este es el botón de reset, el que le dije que está en... bueno, en sí se podría decir está en paralelo con el tiristor. Vamos a conectar. Esta es una fuente de cargador, transformador 9 voltios. Vamos a dejarlo aquí. Bueno. Este es del Arduino. Vamos a conectar. Salida digital, a ver. Ahí vamos a ver el funcionamiento. La tarjeta está prendida. Ahí pueden ver el funcionamiento de la automatización. Ahora, vamos a conectar los 9 voltios de la tarjeta analógica, que es el sensor o la placa madre en sí. Ya está conectado todo, 5 voltios, 9 voltios. Paso mi mano o pasa cualquier movimiento, podemos ponerlo en la puerta, ya más chico, si no, ya no hay maqueta, sino un proyecto, ya más chico, pasa una persona, detecta un movimiento. Ahí lo vieron, y las luces se apagaron. Y esta luz es la que dice que el tiristor ya hizo señal, el tiristor está conduciendo. Y si el servomotor se movió 90 grados, interrumpiendo el paso de luz, con eso se puede mover el volumen. Ahí puedo bajarlo y este es el máximo. Puedo ponerle más todavía, porque recuerden, lo que funciona aquí es el transistor de chapa y esto es de alta potencia, así que esto estoy usando con 8 watts. Esto puede resistir hasta 20, 30 watts. Lo puedo poner más y suena más también. ¿Cómo lo reseteo? Recuerden, el botón. Ahí está. Lo reseteamos. Hacemos otra prueba más. Ahí el CCR no está activando correctamente. Ahí está. Se activa ahí. Ahí está.